Muy buenas tardes a todos y a los que nos están viendo ahí desde el aula virtual. Hoy vamos a hablar un poco sobre los modelos 3D y cómo estos los podemos llevar a la realidad. Estamos. El propósito de la conferencia es poder presentarles a ustedes un flujo de trabajo, cómo podemos agarrar un modelo, cómo podemos compartir, ¿verdad?, esa experiencia de la planificación integral y cómo aprovechamos estos modelos para poderlos llevar a una obra y que se cumplan como lo tenemos planificado. Para poder entender el modelo 3D y para poder entender realmente la visualización 3D, tenemos que comprender que el render, esta palabra bastante utilizada en el ámbito de arquitectura, es básicamente un proceso para poder generar una imagen, fotorrealista o no, porque existen diferentes categorías. Y podemos partir de un modelo 2D o un modelo 3D. Como lo vemos en esta imagen, un render nos puede dar opciones, nos puede dar diferentes aspectos, ¿verdad? Aquí lo vemos cómo va mutando la imagen, depende de los materiales que nosotros utilicemos, podemos ir generando distintas opciones, ¿verdad? Presentar, por ejemplo, opciones de travertino, opciones de madera, para ir determinando lo que es el presupuesto. Aquí lo que tenemos es básicamente los modelos trabajados en base a BIM, Building Information Modeling, que es un concepto ampliamente utilizado tanto en la academia como en la parte profesional. Y básicamente el BIM lo que nos permite es tener curvas distintas de apreciación en cuanto al esfuerzo o al trabajo que se le debe de aplicar. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, vemos la curva verde, que es la de impacto del costo, cómo todo impacto, toda modificación que hagamos, ¿verdad? Al principio tiene bastante importancia y se va reduciendo, y todos los cambios o todo el costo o sobrecosto, a medida que va avanzando un proyecto, se va incrementando. La curva BIM es la azul y es la que vemos que al inicio necesita mayor tiempo. Eso significa que al inicio de un proyecto planificado en BIM necesitamos mayor esfuerzo, pero esta curva desciende una vez entramos a los detalles constructivos. Mientras lo vemos versus una planificación tradicional o CAD, al inicio se tiene menor esfuerzo, podemos hacer algo muchísimo más rápido, por así decirlo, pero esto nos trae sobrecostos después, ¿verdad? Vemos aquí cómo la curva BIM va bajando, se va reduciendo, y la curva de planificación tradicional o CAD va subiendo y se va incrementando. Esto, a la vez que va incrementando también el tiempo y el esfuerzo, va incrementando los sobrecostos. Por eso es que la planificación BIM nos ayuda a reducir costos de cierta manera. Si lo vemos, realmente la planificación BIM no solo es generar un 3D, es generar una planificación completamente integral, viéndolo desde su cimentación, desde la arquitectura, acabados, y todo eso lo vemos también desde una estructura. Si nosotros empezamos a generar esta planificación integral, lo que nosotros estamos logrando es generar un proyecto construido completamente. No estamos especulando, estamos generando arquitectura integral. Ahora, estas expectativas pues nos llevan a diseño, nos llevan a mercadeo y también nos llevan a la ejecución. Disculpen. Todas estas realmente son para poder mejorar. En diseño podemos visualizar en tiempo real, podemos estimar costos, podemos, cualquier cambio que nosotros hagamos en el proyecto lo vamos a ver en el modelo. A nivel de mercadeo nos ayuda a poder vender el proyecto, tenemos un render, podemos visualizarlo de mejor manera, podemos mejorar una campaña de expectativa, y a nivel de ejecución es útil para poder tener la visualización y antes de tener el proyecto. Aquí tenemos lo que son los procesos integrales. Esto es los beneficios que nosotros tenemos al utilizar BIM. Tenemos tanto categorías de cliente, diseñador, el contractor o el ejecutor, y la parte de manufactura, que es básicamente lo que subcontratamos, muebles, electricidad y demás. Beneficios importantes para el cliente.
nosotros podemos mejorar el presupuesto, podemos tener una certeza del presupuesto. Para el diseñador tenemos una mejor integración bajo la coordinación de las distintas disciplinas. La construcción tenemos una mejor calidad y a nivel de fabricante tenemos una eficiencia de producción de todos los elementos. Para la generación de la visualización 3D tenemos diferentes pasos. Cada paso nos toma distintos tiempos. ¿Por qué les muestro esto? Principalmente para que veamos la importancia de que cada paso, cada proceso nos lleva tiempo, nos consume muchísimo tiempo, y a la hora de querer generar una visualización 3D de alto nivel, tenemos que pasar por cada este proceso, y todo este proceso va definido por el diseñador, por el arquitecto, por el ingeniero, para poder generar modelos reales. Aquí les voy a mostrar ciertas experiencias que he tenido a lo largo de los años, todos a nivel profesional, y la mayoría se han ejecutado. Unas han sido solo requerimiento de diseño, no he tenido yo el proceso de ejecución, pero en otras sí, y son las que voy a presentar. Un beneficio principal de la visualización 3D es que nos permite tener opciones de diseño. Mediante un archivo central, nosotros podemos tener diferentes opciones, diferentes colores, texturas. También podemos tener procesos de diseño. El hecho de que nosotros iniciemos con un sketch a nivel arquitectónico es sumamente importante. El render nos permite visualizarlo previamente, y pues la ejecución nos muestra qué pasó con nuestro proceso, ¿verdad? Si vamos del proceso inicial hacia el sketch, del render a la ejecución, pues ahí vemos cómo estos procesos son factibles, ¿verdad? Desde la idea inicial que tenemos acá, que fue un sketch que se realizó en las primeras ideas, y llevarlo a la obra, pues nos permite realmente la factibilidad de esto. A nivel de anteproyectos nos permite también generar diferentes propuestas, ¿verdad? Aquí lo vemos, el estado actual y la propuesta de ejecución. Realmente la gerencia de proyectos nos ayuda en la planificación. Cuando estamos generando nuestros espacios iniciales, por ejemplo, aquí lo vemos, nuestro espacio inicial, después vemos el diseño, la planificación, el render, y vemos la ejecución. Entonces realmente todos estos elementos nos ayudan a generar una visualización, un tiempo previo, para poderlo llevar a una ejecución. Todo esto mediante una metodología BIM, que nos permite establecer costos, nos permite establecer tiempos, y poderlo llevar a la realidad de la misma manera en la que se le presenta al cliente. Nos permite poder establecer con antelación los acabados, los colores, nos permite establecer también el entorno que tenemos, el entorno en común. En un proyecto un poco pequeño, ¿verdad?, de diseño de interiores, que también nos permite, en este caso la parte importante fue el mobiliario, porque fue un mobiliario adaptado al espacio. Prácticamente el mobiliario era lo que tomaba énfasis en este proyecto, porque el mobiliario costaba más que todas las intervenciones arquitectónicas. Entonces, teníamos que identificar el mobiliario, que fuera el mismo mobiliario que íbamos a tener, y pues de esa manera se planteó y se ejecutó. Esta planificación BIM lo que nos permite es, aquí siempre del lado izquierdo tenemos el render y del lado derecho tenemos la ejecución. Nos permite poder establecerle al cliente cuál va a ser el acabado final, cómo vamos a presentarlo, y también en este proyecto específicamente, al trabajarlo con esta metodología BIM, pudimos tener cierto colchón, por así decirlo, de dinero. Pudimos establecer y bajar los costos, ¿verdad? Porque lo optimizamos al máximo. Pudimos establecer también la mano de obra y que fuera cuantificada al 100%, y todo esto nos llevó a básicamente establecer esta optimización. ¿Qué nos permitió esta optimización? Básicamente darle un valor agregado a la obra. Se le hizo este mural en el fondo, aquí lo ven en la visualización, no se tiene, lo teníamos como un muro cernido blanco, y en el proyecto final ya lo tenemos con un acabado de mural,
Y aquí vemos un acercamiento de este detalle. Entonces, básicamente la metodología BIM y la visualización nos permiten poder incluso optimizar el presupuesto y poder darle valor agregado a nuestros proyectos. La visualización no solo es para proyectos pequeños, es también para poderlo integrar en un entorno inmediato y ya sea de una ciudad, de una localidad o incluso de escenas urbanas como lo tenemos por acá, nos permite poder tener ese proyecto, ¿verdad? Sentarlo y que el cliente pueda visualizar de otra manera, ¿verdad? Que en este caso ahora tenemos los drones, pero antes no, solo con helicóptero podíamos generar este tipo de visualización, pero hoy en día no es nada complicado. Aquí les muestro un pequeño proyecto que tal vez en el futuro ya les muestro la ejecución, pero ahorita lo tenemos únicamente como anteproyecto, ya ejecutando la fase de planos. Y se lo muestro porque es un proyecto que llamó mucho la atención al cliente y que decidió optar por nosotros, por la visualización, por la ejecución y por la experiencia que se tiene. Entonces, la visualización también nos sirve para vender un proyecto, para tenerlo y poder amarrar a un cliente, básicamente. O sea, no solo es a nivel de visualización y no solo es de vender un proyecto, sino cómo lo podemos llevar a la realidad. La planificación realmente se basa en un 2D, en un 3D, pero el salto que nosotros estamos dando tanto aquí en la academia como ya en la parte profesional es brincar hacia lo que es el BIM. Regresamos a las primeras diapositivas, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante el BIM? Porque el BIM nos permite no solo diseñar, no solo dibujar, sino que vamos a construir un elemento completamente con todos sus elementos estructurales, con todas sus instalaciones. La previsualización nos ayuda a determinar los acabados, escalas. Aquí ya lo vemos en una sección perspectivada, ¿verdad? Que es una sección perspectivada de todo el proyecto y nos muestra prácticamente pues todos sus elementos. Ese proyecto, como lo he compartido en clase un par de veces, yo le llamo el proyecto de paciencia, pasión y perseverancia. ¿Por qué estas tres palabras? Porque la fecha de ese sketch fue en el 2013. Para esa fecha, les soy bien honesto, ese proyecto era un sueño, porque a nadie pues es muy raro que le encarguen a uno ese proyecto. 2013 fue un sueño, se empezó a hacer varias opciones, se llegó a esta idea, que fue la idea que más nos gustó, tenía todos los elementos que nosotros queríamos, pero lo que no había era dinero, ¿verdad? En este caso, por ser un lugar de encuentro religioso, pues no es que se va a ganar dinero de este proyecto, entonces por lo tanto fue un poco distinta la dinámica del proyecto. Para el 2014 y el 2015 se empiezan a generar ya todo el anteproyecto, se genera el juego de planos y se genera la visualización con el cual se empieza a buscar los primeros fondos. En el 2015 se empieza a conseguir el 5% de la obra y con ese 5% se arranca la obra. Pasaron 2 años más y pues la obra se concluyó. ¿A qué nivel se llegó de la previsualización y del inicio a la obra? Prácticamente, me atrevo a decir que cumplimos el 95% de la expectativa. Así como lo habíamos planificado, se llegó a ejecutar. Hubieron pequeños cambios en el camino, principalmente de presupuesto, pero la metodología BIM se probó en este proyecto y se logró ejecutar. Fue importante el modelo 3D, no solo para la visualización, sino que el modelo 3D nos permitió compartirlo con el ingeniero estructural, con los especialistas de aire acondicionado, porque es un área bastante caliente, entonces necesitábamos aire acondicionado. La acústica del lugar también todo sirvió para poder realmente tener un proyecto integral. Las vistas aéreas, si ustedes empiezan a comparar, pues básicamente se diseñó también todo el entorno inmediato, esto con el fin de poderlo emplazar y que realmente el proyecto estuviera en el espacio real. Lo que les hablaba de cómo inició, de cómo se planificó y cómo se ejecutó, pues esta visualización sirvió realmente para, no solo para nosotros como arquitectos, sino que sirvió también para los especialistas y para toda la comunidad en sí generar esa expectativa.
¿verdad? Y lo más importante fue poder presentar esos renders y 2 años poder presentar la obra concluida. Hay cambios, por supuesto, pero fueron realmente pequeños, no fueron grandes cambios. ¿Por qué no hubieron tantos cambios? Principalmente por el presupuesto, porque teníamos todo medido y cualquier cambio, por supuesto, nos inflaba el presupuesto y ya no podríamos terminar la obra. Aquí vemos otra vista. Estos renders tal vez no son los mejores, pero sí fueron hechos hace fácil 4 años y desde ahí no se modificó prácticamente nada. Y a lo que es la ejecución, pues prácticamente la llegamos a cumplir, ¿verdad? A nivel de colores, tal vez me van a decir, bueno, aquí los vitrales cambiaron un poco, pero no fue tanto lo que cambió. A nivel de texturas, a nivel de acabados, tratamos de cazar todo para cumplir las expectativas del cliente. El modelo 3D, pues hoy en día no solo nos sirve para una visualización, sino que también nos sirve para las maquetas, para una impresión 3D. En este caso, pues vemos aquí la maqueta 3D, esta fue impresa en PLA, en plástico, y pues vemos el proyecto de fondo, ¿verdad? Hoy en día, realmente la visualización va más allá del render, sino que nosotros ya podemos llegar a sentir la arquitectura, ¿verdad? En este caso, la presentación se llama el modelo 3D a la realidad, pero hoy en día tenemos la realidad aumentada, la realidad virtual, que con lentes nosotros podemos estar dentro de la arquitectura, ¿verdad? Como que fuera un videojuego. La realidad aumentada, que básicamente nos basamos en algún dispositivo celular. Esta fotografía fue tomada de divulgación de aquí. Los jóvenes de historia tenían realidad aumentada de proyectos arquitectónicos, entonces no se necesitan mayor recurso. También tenemos estas vistas 360, estas del proyecto que les decía del mobiliario. Se mira toda distorsionada porque necesitamos verla en el teléfono para poderla visualizar 360, pero realmente no se necesita mayor recurso más que un teléfono, más que un iPad o similar para poder tener esta visualización y principalmente estas son estrategias de mercadeo, ¿verdad? Ya no tenemos que hacer un render o tenemos que hacer una animación, con una vista 3D podemos venderle al cliente nuestro proyecto. Ahora, los beneficios de la visualización. Yo creo que este es el más importante. Menos corrupción. ¿Y por qué un render va a generar menos corrupción? Porque no solo es el render en sí, sino la metodología que nosotros estamos aplicando. Pongo caso de estudio aquí España y Chile. En España ya está decretado y en otros países de Europa que se tiene que utilizar para proyectos públicos la metodología BIM. ¿Qué nos dice eso? No hay especulación. Si colocamos un muro que es de 4 metros cuadrados, eso es lo que se va a ejecutar. Y no tiene un sobrecosto porque el proyecto ya tiene el costo que es. Entonces, cualquier persona que tenga ese archivo 3D puede verificar los costos. No se necesita, no hay secreto empresarial. En este caso, todo lo que es construcción pública en España ya se tiene un poco más cerca hacia nuestro continente. En Chile está establecido que en el año 2020 van a tener ellos que implementar esta metodología en proyectos públicos. Esto es una tendencia que nos está tomando a nosotros del sur y del norte, porque en Estados Unidos ya se implementó BIM y del sur ya se está empezando a implementar. Tal vez aquí en Guatemala en unos 5 o 10 años siendo bastante positivos puede que ya se implemente a nivel institucional o a nivel privado ya se está trabajando. Menos especulación, planificación integral porque estamos trabajando con las diferentes disciplinas especialistas dentro de un solo archivo. El mejor manejo de presupuestos y cronogramas, porque realmente nosotros establecemos nuestros tiempos en base a la ejecución y la ejecución es vista porque la vamos desarrollando por fases. Se trabaja de manera conjunta con los especialistas y se tienen en cuenta todos los detalles, ¿verdad? El proyecto que les mostraba antes tiene una cantidad de detalles increíble y todo eso realmente se llegó a ejecutar por una buena planificación y por mucho tiempo sentado en la computadora teniendo la delicadeza del caso. A nivel de requerimientos, sí se necesita una actualización constante.
La curva de aprendizaje de estos software es alta, ¿verdad? No podemos esperar que en un año alguien pueda aprender el software, sino que se necesita de un par de años y tener el conocimiento de construcción y de ejecución de proyectos. El equipo de cómputo, de preferencia de última generación, diseño final de proyectos para no estar haciendo cambios o tantos cambios dentro del proyecto, ¿verdad? Porque eso nos genera cierto desgaste y puede modificar los procesos dentro del software. Aplicación de conceptos, ¿verdad? De iluminación, de fotografía, de materiales de construcción y principalmente la experiencia. Si no tenemos experiencia en construcción, va a ser muy difícil que podamos llegar a ejecutar estos proyectos o a planificarlos de manera integral, porque no se dibujan, se construyen realmente. Es importante actualizar los archivos en tiempo real. Si hay algún cambio en obra, hacerlo inmediatamente en el archivo para que se tenga un registro de cualquier cambio y poderle entregar al cliente los planos finales con cualquier cambio que se haya requerido. Cierta bibliografía que se consultó, porque realmente no se tiene mucha bibliografía sobre este tema de visualización 3D aplicado a proyectos. Es más que todo de técnicas de mejorar la visualización, pero no de cómo podemos llevar la visualización a la realidad. Esta es una frase que a mí me gusta siempre compartir, ¿verdad? Dice, bueno, tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo, ¿verdad? Y lo relaciono mucho con el render porque el render es básicamente cómo queremos que sea nuestro proyecto y depende de nosotros poderlo llevar a la realidad. Y muchísimas gracias por la atención. Gracias.